Bienvenidos una vez más a mi canal, el Rinku Superíndice 3N, donde desentrau más menos amos los misterios y celebramos el amor, la pasión Superíndice 3N y por supuesto, todo lo que rodea a nuestras parejas favoritas del mundo del espectáculo. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un capítulo que hasta ahora ha permanecido oculto tras bambalinas, de Met y Can en Italia. Su copyright. Hemos visto fotos, hemos leído entrevistas, hemos seguido cada uno de sus pasos a trabu copyright, ese de las redes sociales. Pero cru copyright me hay mucho mood ese de true ese de esas imágenes perfectas que se nos han mostrado. Hoy vamos a hablar de lo que nunca contaron sobre su tiempo en la bella Italia. No me refiero a chismes vacuos o especulaciones sin fundamento. No. Hoy vamos a compartir información Superíndice 3 en exclusiva, detalles sorprendentes y revelaciones impactantes que arrojaron en nueva luz sobre esta etapa tan importante en sus vidas. Prepúrense para un viaje lleno de emociones, intrigas y, por supuesto, mucho amor. Porque si hay algo que caracteriza a Met y Can, es la intensidad de sus sentimientos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Asuque a como Superíndice 3 Dens, pongan sus palomitas a un lado, o su cafú copyright, lo que prefieran, porque vamos a empezar. Pero antes de sumergirnos por completo en esta historia, quiero pedirles un favor. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, sobre todo, para unirse a esta maravillosa comunidad de amantes del amor y del buen entretenimiento. Vamos, súmense a la familia. Bien, ahora con monos manos a la obra. Italia. ¡Ay, Italia! La cuna del Renacimiento, la tierra de la pasta y el vino, el escenario perfecto para el romance. Y vaya que lo fue para Met y Can. Pero ese año de las postales y las sonrisas para las maras, hubo momentos de tensión Superíndice 3N, desafos inesperados y decisiones cruciales que marcaron su relación Superíndice 3N. Para entender lo que realmente sucedió Superíndice 3 en Italia, debemos retroceder un poco y recordar el contexto en el que se encontraban Met y Can en ese momento. La fama de Erkenci Kwaipu Jaro Madrugador había alcanzado niveles copyright ricos. Eran la pareja del momento, adorados por millones de fans en todo el mundo. La presión Superíndice 3 en mediática era inmensa, y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Se convirtieron en un fenómeno Superíndice 3 global, y la fascinación Superíndice 3N por su romance traspasaba las pantallas, alimentada por una química innegable que electrificaba a la audiencia. Y aquí es donde empiezan las revelaciones. Lo que no sé con tu Superíndice 3 es que a pesar de la química innegable que tenuan en pantalla, la convivencia diaria no siempre era fácil. Las largas jornadas de rodaje, las entrevistas constantes y la falta de privacidad empezaban a pasar factura. Además, ambos tenían personalidades muy fuertes y opiniones muy claras, lo que a veces generaba roces y desacuerdos. La intensidad de su relación Superíndice 3N, que era tan atractiva para los fans, también copyright N se convirtió en una fuente de conflicto. Era como si vivieran en una burbuja, constantemente expuestos al escrutinio público, lo que dificultaba la posibilidad de tener una relación Superíndice 3N normal y saludable. En Italia, se suponía que iban a disfrutar de un merecido descanso y a fortalecer su relación Superíndice 3 en lejos de la boru, gine mediática. Pero la realidad fue un poco diferente. La presencia constante de paparazzi y fans dificultaba la posibilidad de tener momentos de intimidad y tranquilidad. Se sentían observados y juzgados constantemente, lo que aún más menos ado a ese presión Superíndice 3N a su relación Superíndice 3N. Los restaurantes a los que iban, las calles por las que paseaban, incluso los hoteles en los que se hospedaban, eran asediados por fotos Superíndice 3 grafos y curiosos. Cada beso, cada mirada, cada gesto era capturado y analizado, dejando poco espacio para la espontaneidad y la autenticidad. Y hablando de presión Superíndice 3N, otra revelación Superíndice 3N importante es que sus agendas profesionales estaban cada vez más llenas y divergentes. Can tenía ofertas para trabajar en proyectos internacionales, Hollywood incluso tocaba a su puerta, mientras que Met estaba enfocada en consolidar su carrera en Turquía, con propuestas tentadoras para series y películas. Esto generaba incertidumbre sobre el futuro de su relación Superíndice 3N y sobre Superíndice 3 conciliar sus ambiciones profesionales con su vida personal.
El fantasma de la distancia y los sacrificios que implicaron a una carrera internacional para cansecernos sobre la pareja, sembrando dudas sobre su futuro juntos. Pero no todo fueron tensiones y desafíos. En Italia también Copyright N vivieron momentos mágicos e inolvidables. Recorrieron ciudades emblemáticas como Roma, Florencia y Venecia, disfrutando de la rica historia, la deliciosa gastronomía y los paisajes impresionantes del Paus. Se perdieron por las calles empedradas, se rieron a carcajadas en las trattorias y se juraron amor eterno frente al Coliseo. Estos instantes de felicidad y conexión superíndice 3N les recordaban. Por Q Copyright estaban juntos y les daban fuerzas para seguir adelante a pesar de las dificultades. Lo que no sé con tu superíndice 3 es que durante esos viajes, también Copyright N tuvieron la oportunidad de conocerse mejor a nivel personal. Se abrieron el uno al otro, compartieron sus miedos, sus sueños más menosos y sus aspiraciones. Aprendieron a aceptar sus diferencias y a valorar lo que tenían en común. Se dieron cuenta de que a pesar de las dificultades, su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Demet, por ejemplo, le reveló superíndice 3 a Can sus inseguridades sobre la fama repentina y el miedo a no estar a la altura de las expectativas. Can, por su parte, le confesó superíndice 3 sus dudas sobre el futuro de su carrera y la presión superíndice 3N que sentúa por cumplir con las expectativas de sus fans. Estas conversaciones sinceras y profundas fortalecieron su vínculo y les permitieron construir una base su superíndice 3 lida para su relación superíndice 3N. Otro aspecto importante que se mantuvo en secreto fue el papel crucial que jugaron sus amigos y familiares en Italia. Viajaron algunos de sus seres queridos para acompañarlos y brindarles apoyo emocional. Esas reuniones fueron fundamentales para fortalecer su vínculo y para recordarles la importancia de mantener la calma y la perspectiva en medio del caos. La familia de Demet en particular, se mostró superíndice 3 muy protectora con ella, aconsejándole que priorizara su felicidad y que no se dejara presionar por las expectativas externas. Los amigos de Can, por su parte, le animaron a seguir sus sueños más menosos profesionales, pero también Copyright N le recordaron la importancia de no descuidar su relación superíndice 3N con Demet. Pero volvamos a los desafíos. Uno de los momentos muy tensos que vivieron en Italia fue durante un festival de cine al que fueron invitados. La alfombra roja se convirtió superíndice 3 en un campo de batalla medio tico, con preguntas incisivas sobre su relación superíndice 3N, rumores de crisis y especulaciones sobre posibles infidelidades. Demet y Can tuvieron que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura y proyectar una imagen de unidad y felicidad. Los periodistas, vidos de titulares escandalosos, les acosaban con preguntas sobre sus planes de boda, sobre si estaban considerando tener hijos y sobre si los rumores de infidelidad eran ciertos. La presión superíndice 3N era insoportable, y ambos se sentían como animales acorralados. Lo que no sé con tu superíndice 3 es que, después Copyright S de ese evento, tuvieron una fuerte discusión superíndice 3N a solas. Se enfrentaron a sus inseguridades, sus frustraciones y sus miedos. Pusieron todas las cartas sobre la mesa y se sinceraron el uno con el otro. Fue un momento de gran vulnerabilidad, pero también Copyright N de gran crecimiento. La discusión superíndice 3N fue acalorada y llena de reproches. Demet le recriminó superíndice 3 a Can su falta de apoyo y su tendencia a priorizar su carrera por encima de su relación superíndice 3N. Can, por su parte, le acusó superíndice 3 a Demet de ser demasiado controladora y de no confiar en con diéresis Copyright L. Pero en medio de la tormenta, también Copyright N hubo espacio para la comprensión superíndice 3N y el perdu superíndice 3N. Ambos se dieron cuenta de que estaban sufriendo y que necesitaban encontrar una manera de comunicarse de manera efectiva y de apoyarse mutuamente. Y aquí es donde llegamos a una de las revelaciones impactantes. Durante su estancia en Italia, Demet y Can consideraron seriamente la posibilidad de separarse. La presión superíndice 3N medio tica, las agendas divergentes y las diferencias de carácter parecían insuperables. Llegaron a un punto en el que se preguntaron si realmente valía la pena seguir luchando por una relación superíndice 3N que les causaba tanto sufrimiento. La idea de separarse les aterraba, pero al mismo tiempo les ofrecía un respiro, una forma de escapar de la presión superíndice 3N constante y de recuperar el control de sus vidas. Lo que no sé con tu superíndice 3 es que fue una decisión superíndice 3N muy difícil y dolorosa. Ambos se amaban profundamente, pero también Copyright
N eran conscientes de que debían priorizar su bienestar emocional y su felicidad individual. Pasaron 2 enteros debatiendo, reflexionando y buscando una solución superíndice 3N que les permitiera seguir adelante sin lastimarse mutuamente. Consultaron con amigos cercanos, con familiares e incluso con un terapeuta de parejas. La situación superíndice 3N era tan delicada que temuan que cualquier decisión superíndice 3N equivocada pudiera destruir su relación superíndice 3N para siempre. Pero a pesar de todo, decidieron darse una última oportunidad. Decidieron luchar por su amor y por su futuro juntos. Se comprometieron a trabajar en su relación superíndice 3N, a comunicarse de manera muy abierta y honesta, y a apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales. Se dieron cuenta de que a pesar de las dificultades, su amor era lo muy importante y que valía la pena hacer el esfuerzo. Esta decisión superíndice 3N no fue fácil, pero les dio una nueva esperanza y un renovado impulso para seguir adelante. Y fue así como poco a poco lograron superar los obstáculos y fortalecer su relación superíndice 3N. Aprendieron a manejar la presión superíndice 3N medio tica, a conciliar sus agendas profesionales y a aceptar sus diferencias. Se dieron cuenta de que el amor verdadero no es fácil, pero que es posible construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera si hay compromiso, respeto y comprensión superíndice 3N mutua. Empezaron a programar citas regulares, a pasar tiempo de calidad juntos y a comunicarse de manera muy efectiva. También Copyright N aprendieron a establecer límites con la prensa y a proteger su privacidad. Otro aspecto importante que se mantuvo en secreto fue el impacto que tuvo su experiencia en Italia en sus carreras profesionales. La fama que alcanzaron gracias a Erkenci Quay les abrió superíndice 3 muchas puertas y les permitió superíndice 3 trabajar en proyectos muy ambiciosos y desafiantes. Pero también Copyright N les hizo ser muy selectivos y cuidadosos a la hora de elegir sus roles y sus proyectos. La presión superíndice 3N de la fama les ha en seu más menos dado una valiosa lección superíndice 3N, la importancia de mantenerse fieles a sí mismos y de no dejarse llevar por las expectativas externas. Lo que no sé con tu superíndice 3 es que, después Copyright S de Italia, ambos decidieron tomarse un tiempo para reflexionar sobre sus carreras y sobre el tipo de proyectos que querían realizar. Querían asegurarse de que sus elecciones estuvieran alineadas con sus valores y con sus aspiraciones personales. Querían trabajar en proyectos que les permitieran crecer como actores y como personas. Demet decidió superíndice 3 enfocarse en personajes femeninos fuertes e independientes, que desafiaran los estereotipos de Geu Copyright Nero. Khan por su parte optó superíndice 3 por roles muy complejos y desafiantes, que le permitieran explorar su talento actoral en diferentes Geu Copyright Neros. Y fue así como poco a poco fueron construyendo sus carreras por separado, pero siempre apoyándose mutuamente. Khan se enfocó superíndice 3 en proyectos internacionales, mientras que Demet continuó superíndice 3 consolidando su carrera en Turquía. Pero a pesar de la distancia, su amor y su apoyo mutuo nunca disminuyeron. Celebraban los condieresis copyright hitos del otro, se consolaban en los momentos difíciles y se mantenían conectados a trabu copyright S de llamadas telefu superíndice 3 nicas, mensajes y visitas ocasionales. Y llegamos al final de esta apasionante historia. Su copyright que ha sido un viaje largo y lleno de emociones, pero espero que hayan disfrutado de cada revelación superíndice 3N y de cada detalle que hemos compartido. Espero que hayan podido conocer un poco sobre la verdadera historia de Demet y Khan en Italia, ayuda de las fotos y las sonrisas para las CU maras. Hemos descubierto que su relación superíndice 3N no fue un camino de rosas, que hubo momentos de tensión superíndice 3N, desafíos inesperados y decisiones cruciales. Pero también Copyright N hemos visto que su amor fue muy fuerte que cualquier obstáculo y que a pesar de las dificultades, lograron construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Su historia es un testimonio de la fuerza del amor y de la importancia de la perseverancia. Hemos aprendido que la presión superíndice 3N medio tica puede ser abrumadora, que las agendas divergentes pueden generar incertidumbre y que las diferencias de carácter pueden provocar roces. Pero también Copyright N hemos visto que el compromiso, el respeto y la comprensión superíndice 3N mutua son fundamentales para superar cualquier obstáculo y construir una relación superíndice 3N feliz y saludable. Estas son lecciones valiosas que todos podemos aplicar en nuestras propias vidas.
Hemos visto que Demet y Can son personas reales, con virtudes y defectos, con miedos y aspiraciones. Y hemos visto que a pesar de su fama y su con diéresis copyright cito, son capaces de amar y de luchar por su amor como cualquier otra persona. Su humanidad es lo que los hace tan cercanos y admirables. Y esa es la lección superíndice 3n muy importante que podemos sacar de esta historia. El amor verdadero no es perfecto, pero es posible construir una relación superíndice 3n su superíndice 3 lida y duradera si hay compromiso, respeto y comprensión superíndice 3n mutua. El amor requiere trabajo, sacrificio y la voluntad de superar los obstáculos. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright investigando y compartiendo esta historia con ustedes. Ha sido un placer compartir estas revelaciones con ustedes y espero que les hayan servido de inspiración superíndice 3n. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright les parecieron las revelaciones que hemos compartido? ¿Les sorprendió superíndice 3 algo en particular? ¿Qué copyright opinan sobre la relación superíndice 3n de Demet y Can? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Compartan sus propias experiencias y reflexiones sobre el amor y las relaciones. Y por último pero no menos importante quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su apoyo me anima a seguir investigando y compartiendo historias fascinantes con ustedes. Muchas gracias por todo su cariño más menos hoy su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sou más menos adores. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor. Porque el amor es la fuerza mud, ese poderosa del universo y siempre v. Vale la pena luchar por con diéresis copyright L. Hasta pronto.